Ahí donde tú estás, comienza a dar gracias al Señor. Yo sé que hay un motivo, aleluya, hay una manera por qué tú agradecerle a Dios. Gracias por lo bueno que ha sido para con cada uno de vosotros, Padre. Señor Dios de gloria, gracias Señor. Tú que moras en vuestros corazones, aleluya. Te damos gracias Señor, porque sabemos que tus palabras corren en nuestro interior como río, Dios mío, de agua viva. Gracias Padre, porque entendemos, Dios mío, entendemos, Dios eterno, que tus palabras no volverán a ti, Dios eterno, sin que se cumpla el propósito por el cual tú las has enviado, Dios eterno. Ellas están en nosotros como un propósito y te glorificamos, Dios eterno. Te damos gracias, Padre, te damos gracias. Gracias porque en esta hora, Dios eterno, no anunciamos lo por venir, sino anunciamos, Dios eterno, lo que aconteció allí en la cruz, la victoria que tuviste allí, donde fuimos, Dios mío, consumado, Dios eterno. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias por ese amor con que nos amaste. Gracias, Señor. Permítenos, Dios mío, que tengamos nuestros oídos atentamente a escuchar tu palabra. Porque lo que no escuchamos, Dios mío, no lo podemos aprender. Permite que escuchemos tu palabra y que, Dios mío, pues tu palabra pueda ser encarnada en nuestra vida, Dios mío. Gracias porque no nos detenemos, Padre. Fuimos llamados a anunciar la victoria de la cruz, anunciar al Rey que vive, que se levantó de entre los muertos. Gracias, Dios eterno. Gracias porque hemos abierto nuestros oídos para escuchar tu voz que nos afirma a través de tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos.
izquierda, que es su derecha, hay un público de este lado que se ha encargado de, sí, de desacreditar uno, como que contrale, Dios mío, ¿verdad? Defienda. Bueno, antes de entrar, quiero agradecer de manera, yo sé que Osvaldo habló en nombre de nosotros como iglesia, pero quiero agradecer de manera personal la vida de Wilton, Magdalena. Hace un tiempo yo tuve un pleito con él porque yo digo, a la cosa lo que hay que ponerle fecha. Porque cada vez que lo veo en Santiago me dice, yo quiero ir para allá, yo quiero sentarme allá y estar con usted. Y yo, vamos. Y le escribí, el otro día me dijo lo mismo. Yo, mira, tú me dejaste en visto. No me diga nada. Vamos a ponerle fecha, agarramos el calendario. Que no, yo, ya, a las cosas lo hay que ponerle fecha y ya. Y hoy estamos aquí, vamos a amanecer aquí, mañana vamos a desayunar juntos. Si el tiempo nos da, comemos, cenamos juntos. No sé la vida de ellos, pero al final uno disfruta el compartir en familia, cada momento, cada expresión de Cristo en cada episodio. Mire, cuando uno empieza a ver las cosas de Dios como estos recursos que se invierten, y estos empresarios que se ha dado bueno, y cada vez que invierten y toman una decisión, ven que la decisión que tomaron produjo en ellos como esa ganancia. Así mismo son los elementos en Cristo. Cuando tú empiezas a ver y a disfrutar cada detalle, tú no quieres perder el tiempo en nada. Esta semana decía, miren, a mí que nadie me hable de la mezcla de la luz con las tinieblas. A mí nadie me hable de la mentira, de la muerte. A mí nadie me hable de eso. Pues cuando tú empiezas a aprovechar cada momento, a entender lo que eso aporta y cómo eso te añade, tú no quieres, mire, Pablo en un momento incómodo en el libro de los Gálatas, cuando estaba hablando, dijo, ni por un momento me dejaré desviar. Oiga, dijo, ni por un momento. Asimismo es necesario que cada uno de nosotros podamos entender el valor de esto. Ni por un momento. Hay muchos debates, que si esto, que si se puede hacer esto, que yo puedo hacer, que si puedo. A mí que nadie me hable de ni por un momento la mezcla de la luz con las tinieblas. Ni por un segundo. Nadie. Y antes de entrar a la enseñanza, hoy es la quinta enseñanza que damos durante el trimestre completo acerca de la oración. Y el tema que he decidido, que vengo rodando domingo tras domingo, como cerramos ya con el panel la semana que viene, es mi posición en Cristo. Pero yo quiero hacerle una analogía antes de entrar de lleno. Hay tantas cosas que quisiera decir que ojalá Dios pueda producir lo que pasó con Josué, que detuvo el tiempo. Pero quizá no veamos eso, ¿verdad que no? Pero quizá encontremos una iglesia que demande y quiera más, ¿verdad? Entonces, quiero hacer una analogía. Mire, José y María tienen 15 años casados. En un momento María se da cuenta que José le está siendo infiel. Pero ella no se lo ha comunicado a él. Él no sabe todavía que ella lo sabe. ¿Qué pasa? Que cuando ella se entera, ella empieza a sentirse incómoda. Y ve que él llega a la casa y él le dice, ¿saben qué? El que está haciendo lo mal hecho siempre actúa como sospechoso. ¿Verdad? Es como que dice, delante del volcán no se puede hablar de eso. El que está haciendo lo mal hecho. Entonces él llega y le dice, mi amor, yo quiero ayudarte a cocinar. Y ella dice, no. Y él dice, oye, pero... al otro día dice, mi amor, yo quiero ayudarte a trapear. Y ella dice, no. Y él dura una entera tratando de hacer cosas diferentes. Y en un momento, él está meditando y está muy incómodo. Y dice, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Graben esta palabra. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para agradar a esta mujer? Vuelve y se acerca a ella y dice, mira, yo quiero hoy llevarte a tal sitio. Y dice, no. En un momento incómodo,
la mujer, él le dice, pero mujer, ¿sabes la otra palabra que le ponemos, verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para agradarte? Y ella, en su calma, le dice, yo no quiero que hagas nada. Yo solo quiero que tú seas fiel. Y ahora no lo eres. Entonces, a veces eso se parece, nos parecemos nosotros a esas cosas. Queremos hacer muchas cosas para Dios. Por eso el hecho de que hagamos acciones para Dios no te hace cristianos. No te hace el hecho de que compongas o escribas o cantes algo para Dios. No te hace que eres. Habemos muchos que hacemos cosas para Dios, pero no en Dios, que son dos cosas distintas. Aunque tenga la palabra, son diametralmente opuestas. No es lo mismo hacer cosas para Dios que hacer la cosa en Dios. En Dios es operar desde adentro. Hacer cosas para Dios puede venir a la congregación, cantar, congregarte, diezmar, ofrendar, dar tu vida, pero posiblemente no estés haciendo nada en Dios. Entonces, no está en el punto rojo. Así que pónganse sobre su pie. Vamos a las escrituras, al libro de Juan. Yo creo que hoy este tema es uno de los temas que más me apasiona a mí. Confiamos en Dios que podamos transmitir a la misma ímpetu hacia ustedes este tema, mi posición en Cristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 19. El libro de Juan, capítulo 19, a partir del verso 27. Leeremos 3 versos. La palabra de Dios es viva y eficaz, en la cual entendemos que dentro de las escrituras la encontramos. Leemos. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. El contexto inmediato está hablando acerca del momento puntual donde Cristo muere. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniendo en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, gracias. Gracias porque en las Escrituras encontramos la palabra de Dios. Y confiamos en la suficiencia de la palabra. No porque contengan parte que podamos leer, sino porque la palabra es Cristo. Y esta habita en nosotros. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para el mundo. Gracias porque por Él fueron hechas todas las cosas. Por medio de Él, para Él y por Él, Señor. Y esta palabra tú has propuesto dentro de tu propósito eterno que venga a ser habitación en tus hijos. Aquellos que han pasado de muerte a vida por medio del nuevo nacimiento. Gracias, Señor, porque ella es la que nos conduce. Gracias porque ella es la cual nos indica la dirección hacia donde tiene que llevarnos. Y gracias que la dirección hacia donde vamos va a producir un fruto y no conforme al deseo del hombre, sino conforme a la naturaleza que la misma palabra tiene. Gracias. En nombre de Cristo, amén. Miren, la palabra consumado es... Creo que hace aproximadamente un año y algo o 2 años, el pastor Osvaldo en un momento hizo un desglose muy importante acerca de él. Incluso trajo su palabra en el contexto en el que se dio, usando la palabra testelestai, que consumado es. Esta palabra se pone muy famosa en los tiempos de lo que es la Semana Santa. Es considerada como la 6ª palabra. Dentro de lo que en la interpretación teológica se consideran las últimas 7 palabras que Jesucristo pronunció. La palabra consumado entra dentro de lo que es la 6ª palabra.
¿Y por qué yo quiero traer a colación? ¿Qué tiene que ver la oración? ¿Qué tiene que ver orar y la oración con respecto a tener que hablar de lo que es la posición que en Cristo nosotros tenemos? El asunto está que hay tres cosas importantes que yo quiero que usted, por medio de lo que nosotros vayamos a enseñar, usted preste atención. Lo primero es que usted pueda tener una conciencia de lo que Cristo hizo, es uno. Segundo, lo que Cristo está haciendo a través de usted. Y tercero, lo que Cristo va a hacer por medio de usted. Quiero que nos concentremos primero en lo que es la primera parte, lo que Cristo ya hizo. Cuando hablamos de posición, señores, esto es uno de los temas más importantes que la iglesia, de una forma u otra, y no quisiera elevar el nivel que pueda parecer que estemos levantando el ego de algo. No, sino que la posición que nosotros en Cristo tenemos, entiendo que es uno de los puntos más importantes por la cual tiene que componerse el sistema operativo de lo que nosotros somos como iglesia. El desconocimiento de esta posición nos ha llevado a nosotros a operar de manera inefectiva en todos los asuntos de la vida en Cristo que nosotros podamos expresar. A partir de un desconocimiento claro de nuestra posición, se ha distorsionado lo que predicamos, se ha distorsionado lo que cantamos y se ha distorsionado aquellas cosas que hacemos como obra y se ha distorsionado el punto central de lo que venimos tratando, lo que oramos. Nadie que no tenga conciencia clara y precisa de qué posición usted está, es posible que opere de manera incorrecta. Y la mejor forma que usted pueda hacer una analogía con esto con respecto a lo que es la vida diaria. Si usted no está consciente en qué punto está, hasta el GPS le da error. Nadie puede utilizar el GPS cuando el GPS no tenga la capacidad de poder identificar en qué posición primero está. Y a partir de que identifique en qué posición está, la segunda cosa que valida el GPS es que encuentre una ruta que se pueda alcanzar. Tú abres el GPS. Yo he intentado abrir el GPS cuando voy en un avión y el GPS me da error. Él no puede, yo estoy desconectado de lo que es la conexión y él no puede identificar qué cosa, en qué punto exacto yo estoy. Y lo segundo que he intentado por medio del GPS es poner una ubicación en Estados Unidos o otro país. Y él me dice, no hay ruta. ¿Qué yo quiero resaltar con esto, señores? Que la posición es determinante para nosotros empezar a determinar cuál es el camino que tenemos que transitar. Será imposible orar de manera efectiva si desconocemos nuestra posición. Será imposible cantar canciones que alimenten la edificación de lo que nosotros somos si desconocemos la posición en la que nosotros estamos. Será imposible que podamos predicar un mensaje que vaya conforme a la realidad de lo que Cristo quiere que nosotros demandemos si desconocemos la posición en la que nosotros estamos. Esto nos ha llevado a nosotros a crear un dilema sumamente interesante. ¿Y cuál es? Y es que como iglesia hemos sabido a operar como cristiano y no como Cristo. Cualquier persona, tú le preguntas cómo debe operar un cristiano y cualquier persona te lo va a decir, pero operar como Cristo, esto tiene muchas nubes, mucha nublación. ¿Por qué? Porque dentro de esto entra lo que es que Cristo tiene que ser el centro. Eso es una de las verdades más claras que el Evangelio tiene, pero que menos entiende. Que Cristo tiene que ser el centro. Eso es como tú decir muchas cosas y a la vez decir nada. ¿Por qué? Porque tú pones 5 gente, ¿qué necesitamos para cambiar la nación? Y uno te dice que Cristo tiene que ser el centro. Uno te dice que tiene que ser el centro de la familia, otro que te dice que tiene que ser el centro de los hijos, que tiene que ser el centro de la sociedad. Y está bien. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es que sea el centro? ¿Qué es que sea el centro? Entonces, por eso es que tenemos que poder dividir lo que es hacer para Dios y hacer en Dios. No es lo mismo estar desde afuera que operar desde adentro. Y volviendo al punto anterior con respecto a la cruz. Miren, la cruz es el elemento más importante para determinar la posición en la que nosotros estamos.
y nosotros hemos dado muchísimas definiciones a la cruz. Miren, la cruz ha tomado forma de crucifijo. Muchos la valoran, utilizan una cruz. ¿Cuántos de ustedes no han visto en una película de exorcismo que al que tiene cierto problema le enseñan la cruz? La cruz, hemos utilizado la cruz por medio de la Biblia. Hemos utilizado la cruz como un elemento de muerte. Hemos utilizado la cruz de Cristo como un elemento de un hecho histórico. Y hay una forma que hemos utilizado mucho la cruz, que es como una opción para reprender demonios. Recordamos los días de la cruz, recordamos acerca de lo que fue en la Semana Santa, hablamos de la muerte, hablamos de lo que es la palabra, pero sin darnos cuenta, la cruz se ha convertido simplemente en un conjunto de palabras que simplemente forman una expresión. Pero ¿qué realmente trajo la cruz para nosotros poder utilizarla como un elemento distintivo para poder establecer lo que es la posición que nosotros estamos en Cristo? Aprenda una expresión importante en este proceso, y es que a partir de la cruz todo cambió. A partir de la cruz todo cambió. A veces nosotros como iglesia nos vemos como extraños, porque cada vez que alguien viene y nos acerca y nos da un argumento para algo, la cruz, más que un hecho histórico, se convirtió en un elemento que separó los tiempos. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. ¿Y a qué se parece este desconocimiento que nosotros expresamos en la cruz? En el año 1863, en Estados Unidos pasó un evento importante, que fue la declaración de lo que fue la emancipación de la esclavitud. En ese momento gobernaba lo que era Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dio una declaración de libertad. Firmó que a partir de esa fecha ya la esclavitud en Estados Unidos estaba prohibida. Sin embargo, 2 años después, año 1865, luego de que Estados Unidos, luego de que él había muerto, hubieron unos esclavos que estaban en la parte contraria de Estados Unidos y empezaron a preguntarle: ¿sabías tú que ya tú no puedes ser esclavo porque hay una declaración? Lo interesante es que muchos de ellos ni siquiera lo sabían, la noticia. No sabían. Y miren lo interesante, no sabían ni se habían enterado, y eso había producido en ellos un comportamiento. ¿Y qué era? Que vivían como esclavos. El desconocimiento del hecho lo llevó a ellos a vivir como esclavos. Entonces, el desconocimiento de nosotros poder entender con precisión la obra de la cruz nos va a llevar a nosotros a vivir exactamente como Dios quiere que no vivamos. Y posiblemente hay una palabra que yo digo mucho y es que me gusta, y es que muchas veces nosotros estemos correctamente equivocados, porque hacemos muy bien lo que mal nos enseñaron. Entonces, el hecho de ellos no conocer la declaración de emancipación de esa libertad lo llevó a ellos a que ellos no vivieran como esclavos. Y miren lo interesante, fue una de las guerras más asertivas que hubo. Fue el periodo de la guerra civil, en un momento donde Estados Unidos tuvo mucha guerra interna, que fue la guerra civil, producto de lo que es la esclavitud. Murieron muchas personas. Un presidente murió. ¿Y qué pasó? Un costo alto. Sin embargo, el pueblo no había disfrutado de esa cosa. Si nosotros extrapolamos este ejemplo y lo traemos a la realidad, ¿y cuál es la realidad? El Hijo murió, el Hijo de Dios murió, venció el pecado. La cruz marca la diferencia, y aún nosotros seguimos viviendo como esclavos. Y esa esclavitud en nosotros opera por 3 cosas. La primera es por desconocimiento, por ignorancia. No conocemos la verdad de la cruz y por eso me mantengo de manera alejada. Lo segundo es por necedad. ¿Qué es la necedad? La necedad es cuando a ti te presentan la verdad y tú te niegas como quiera a creerla.
Yo te lo presento y tú dices, no. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en algunas circunstancias hablando temas de la Biblia? Que tú le enseñas a la persona, lee la Biblia, míralo. Y la gente te dice, no. Y la tercera expresión de eso es cuando la gente opera desde la mentira. La mentira produce un hijo que se llama la muerte. Y aquellas personas que conociendo la verdad operan en el error, ellos se divierten. Y tenemos muchísimas razones por eso. Algunos por conveniencia, otros porque le genera cierto nivel al negocio, otro le genera más rentabilidad. Hay diferentes razones por las cuales nosotros nos vamos a centrar. Pero hay un segundo punto que es donde yo quiero que usted se centra, que lo hemos citado anteriormente y quiero volverlo a citar, que es cuando a mí me presentan la verdad y yo no la abrazo. ¿Qué es lo que nosotros queremos como iglesia? Que usted pueda abrazar, que podamos entender nuestra posición en Cristo y más que llenarle la mente de conocimiento a usted, esto sea una verdad que usted pueda abrazar. Pero esta verdad produce en nosotros un desafío muy interesante. Primero es, ¿por qué? Porque habemos muchos que nos gusta la seguridad que nos genera la esclavitud, que la responsabilidad que me exige la libertad. Nos encanta eso. Y yo le puse a usted un ejemplo la primera vez que le cité esta expresión. Y es que como la puerta está cerrada, tú dejas que tu niño ruede. Que tu niño ruede. Pero si te dijeron a ti que ahí hay, si a ti te dijeron, si esto no está cubierto y hay unos balaustes ahí, tú lo amarras. Tú quisieras tener una cadena. Y hoy tú le das por una cadena. Pero ¿sabes qué va a ser mañana? Que tú vas a decir que tú no vienes para acá. Porque tú no estás dispuesto a cargar con la responsabilidad que me exige a mí. Yo estoy aquí con eso abierto. ¿Y qué uno termina haciendo muchas veces? Prefiere no hacerlo. Asimismo es el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad viene a nosotros a producir un peso. Y este peso tiene que generar un nivel de compromiso. Y este compromiso, señores, hay personas que están cercanas a nosotros que uno le ha expresado y le ha producido cierto cambio y muchos han preferido no abrazarlo porque no quieren asumir el compromiso que la verdad de esta demanda. La responsabilidad que este exige. Tú no puedes amar la verdad si tú no estás dispuesto a cargar con el peso que esta demanda. Tú no puedes amar la verdad si tú no estás dispuesto a financiar lo que ella necesita de ti que tú tengas que financiar. Tiempo, talento y tesoro. Entonces, cuando hablamos de posición, hay tres tipos de posición por lo que uno tiene cierta relación en el día a día. La primera son las posiciones de autoridad. Cuando tú ves a alguien, a un militar, tú dices, ese jefe. Cuando usted es mucho policía, usted no tiene que saber el rango a alguien, pero tú te das cuenta quién es el jefe. ¿Sí o no? O los que trabajan en la materia civil de lo que es construcción, electricidad. Cuando tú llegas a un lugar, tú sabes quién es el jefe, quién es el que va a pagar. Tú te das cuenta de una vez. De una vez, cuando tú llegas a un negocio de comida, tú te das cuenta quién es el supervisor. Y miren algo, que los empleados, para tú darte cuenta de que un empleado pertenece a una empresa, él tiene que tener un uniforme. Sin embargo, el jefe o el dueño no tiene uniforme y tú lo identificas. Aprendemos de una vez, ese tiene que ser el dueño. Y te agarran. Dice, señor, venga. Yo, dígame, pero usted es el dueño de esto, ¿verdad? La gente lo identifica. Entonces está la posición de lo que es lugar físico. Estamos en la primera, estamos en la segunda y estamos en la tercera. También está la posición de lo que es la legalidad. Por lo regular eso lo dan los padres. El niño tiene que respetar al papá, no porque quizá él sea más grande de tamaño o menor en edad, sino por la legalidad de que es su padre. Entonces, cuando hablamos de mi posición en Cristo, para que podamos tener una idea clara, es importante que nosotros sepamos cómo es que nosotros recibimos esta posición y de qué forma. La primero que es la forma en que Jesús nos entrega la posición es por medio de la reconciliación. Reconciliación, el medio que Dios utiliza es la reconciliación. Y miren lo interesante que es la reconciliación. Cuando dos personas se unen por primera vez, la gente dice que se casaron, ¿verdad? Pero cuando esa persona en un momento
está unida y luego se separa, cuando vuelven a estar juntos, ¿qué nosotros decimos? Se reconcilió. Entonces, yo quiero que usted utilice este elemento para que usted pueda entender la reconciliación en Cristo a partir de lo que en un momento estuvo unido. Entonces, Dios utilizó la reconciliación para que el hombre que en un momento estaba conectado con Dios vuelva a reconectarse. Entonces, si entendemos la reconciliación, podemos decir que Dios, por medio de Cristo, está interesado en que el hombre recupere todo lo que él antes del pecado él tenía. En esto consiste la posición. Nuestra posición ahora que tenemos es todo lo que en Edén teníamos. Todo lo que el hombre en Edén tenía. Entonces, para nosotros poder entender qué es lo que nosotros estamos teniendo, vamos a ver qué era lo que nosotros teníamos. Mire, para que tenga sentido debemos saber qué era lo que teníamos. Primero, hay 3 procesos que yo quiero que ustedes presten atención. Lo primero es, ¿qué teníamos en Edén y qué fue lo que perdimos? Segundo, ¿cuál fue la consecuencia de haber perdido esta posición? Y tercero, ¿qué pasa con mi vida ahora cuando retomamos la posición? Importante esto, ¿qué era lo que teníamos? Segundo, ¿qué consecuencia me trajo haberlo perdido? Y tercero, ¿qué pasa cuando yo ahora lo retomo? Empecemos con la primera. ¿Qué era lo que teníamos? Primer punto, Dios nos puso en un lugar donde teníamos todo. Eso se llama Edén. Edén significa deleite. Dios nos puso en un lugar donde lo que hacíamos nos producía a nosotros deleite, disfrute. Entonces, segundo, Dios nos puso en un lugar donde teníamos acceso al árbol de la vida. Teníamos acceso a la vida. Tercero, un lugar donde teníamos una vestimenta que Pablo le llama en Romanos 3:23. ¿Cómo le llama? Gloria. ¿Cómo le llama? Gloria. Cuarto, la tierra se sujetaba al hombre. Y quinto, el hombre podía ejercer dominio sobre ella. Eso era lo que el hombre tenía. Entonces, cuando el hombre ahora peca, Moisés lo describe de la siguiente forma. En Génesis narrando dice lo que pasó, que el hombre si desobedecía, moriría. Génesis 2:17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiere, ciertamente morirás. Pablo describe que el hombre no simplemente murió, Romanos 3:23, sino que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Cuando él sale de Edén, el hombre recibió una destitución. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la acción fue, Génesis 3:24, dice, echó pues fuera al hombre. Y a mí me gusta el argumento que utilizan para echar fuera al hombre, porque dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, que sabe lo bueno y lo malo. Como sabe lo bueno y lo malo, saquémoslos, no vaya a ser que él coma del árbol de la vida y viva para siempre. La pregunta es, ¿por qué a Dios le genera una preocupación que el hombre, sabiendo lo bueno y lo malo, en esa condición se eternice, viva para siempre? ¿Por qué? Y es importante que usted pueda abrazar esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos que el evangelio consiste en qué es bueno y qué es malo. Nosotros queremos, y por eso mucha gente te dice a ti, no, es que yo no estoy tan mal, yo no le hago mal a nadie. Eso es bueno, eso no tiene nada de malo. ¿Lo han visto? Eso no tiene nada de malo. Y eso es peligroso, porque así mismo son muchas acciones de nosotros en el día a día. ¿Qué hace esto? ¿Qué tiene algo de malo? No tiene nada de malo. E incluso es bueno, pero te mata. Porque nosotros no tenemos un problema de bueno o malo. Nosotros tenemos un problema de vida o muerte.
Por lo tanto, hay muchas acciones y muchas cosas en las que usted no debe de participar. No porque ni sea bueno ni porque sea malo, sino porque te puede matar. Hay acciones de nosotros que tienen dos tipos de dirección. La primera dirección es que a veces son como semillas que siembran en otro y a partir de ahí generan un fruto. Pero hay otras acciones de ustedes que son tipo ecosistema, que producen los elementos necesarios para que la muerte en ti se reproduzca. Por ejemplo, usted tiene que tener cuidado cuando usted tome ciertas acciones y participe de ciertas cosas. Si esa acción o participar en cierta cosa lo está llevando a usted a convertir una acción de tipo ecosistema. Y ese ecosistema, ¿qué se está incubando en ti? ¿Se está incubando en ti la vida o se está incubando la muerte? Y es fácil de usted poder determinarlo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene dos separaciones, lo que es su carne y lo que es el espíritu. Cuando usted está siendo partícipe de esas acciones, ¿qué está recibiendo deleite en ti? ¿Tu carne o tu espíritu? Y ahí tú te das cuenta si lo que tú estás haciendo te está produciendo lo que es vida o muerte. Pero no me vengas a preguntar qué es bueno o qué es malo, porque ni para Dios eso no fue importante, ni yo tampoco le daré la misma importancia. Entonces, en resumen, si podemos resumir todo lo que el hombre perdió, dice, el hombre perdió la vida porque murió. El día que pecare ciertamente moriría, pero sin embargo murió biológicamente, no, siguió respirando, pero cuando pecó, ¿qué hizo? Murió. Entonces, ¿a qué murió él? Murió a la vida de Dios. Por lo tanto, cuando pierde la vida, también pierde la gloria. Y cuando pierde la gloria, entonces lo sacan de Edén. Entonces, el hombre perdió la vida, perdió la gloria y perdió el deleite. Por lo tanto, la reconciliación tiene que venir orientada a reestructurar la posición que nosotros teníamos, para que el hombre ahora tenga vida, para que el hombre ahora tenga la gloria y para que el hombre ahora tenga el deleite. Este proceso, señores, nos hizo a nosotros dividir las escrituras en tres partes importantes. La primera parte es desde Génesis del 1 a Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 3, verso 15, antes que el hombre pecara. Luego se divide en la segunda parte, que a partir de Génesis 3:15 hasta que hasta que Dios trajera a su hijo y él resucitara. Y la tercera división es el hombre después de la cruz. Toda enseñanza acerca de la Biblia, o todo texto, o toda verdad que en un momento puede dividirse en varias expresiones, usted tiene que suscribirla a qué espacio está orientada esa verdad. Antes que el hombre pecara, durante que el hombre estaba bajo el dominio del pecado o luego de la cruz. Por eso decía ahorita que después de la cruz todo cambió. Entonces, le dije, dividimos la Biblia en tres tiempos. Dividimos la Biblia en dos hombres. Esto produjo que el hombre que se dividiera la Biblia ahora en dos hombres. Primer hombre, Adán, o lo que se conoce como viejo hombre. Segundo hombre, Cristo, lo que se conoce como nuevo hombre. Por eso la cruz marca una división de dos tiempos, de los tiempos. Lo primero que marca es la finalización de una vieja creación. Lo primero que marca la cruz es la finalización de una vieja creación. Y lo segundo es el comienzo de una nueva. Ahora hagamos una pausa ahí. Mire lo que sigue produciendo el pecado, lo que produjo el pecado en el hombre. Miren qué dice la Biblia que recibimos en Adán. Romanos capítulo 15, capítulo 5, del verso 12 al 21. Hay 9 cosas que dice que nosotros en Adán recibimos producto del pecado. Lo primero que dice es que, por tanto, como el pecado entró el mundo por un hombre, ¿qué fue lo que primero recibimos? La entrada al pecado. Segundo, y por el pecado recibimos entonces la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nos trasladamos al verso 17 y dice, por la transgresión de un solo reinó la muerte, y por la transgresión murieron muchos. Esa transgresión produjo en nosotros una condenación, y eso trajo desobediencia.
y la desobediencia también trajo muerte, y eso hizo entonces que el pecado abundara. Entonces, esto que nosotros recibimos de Adán nos lleva a nosotros ¿a qué? A actuar de la siguiente forma. Primera cosa dice, como hijos sin padres, andar como huérfanos. Y por eso ustedes ven que con mucha gente cuando ora como si fuese un hijo huérfano. ¿Y qué es un hijo huérfano? Alguien que no tiene padre. ¿Y qué es alguien que no tiene padre? No tiene ese contacto de acercarse a él. Y por eso vive como que no tiene a nadie a quien acudir. Y por eso cuando se le... Miren, uno de los principales problemas que tenemos con la oración es cuando nosotros nos acercamos a Dios como Dios, pero no como Padre. Y como nos acercamos a Dios no como Dios, sino como Padre, no como Padre, sino como Dios. Entonces lo primero es que cuando hablamos de orar, nosotros estamos buscando cuáles son los elementos que contribuyen a que mi carne se humille. Y por eso nosotros buscamos la forma de que para que nuestra oración sea escuchada, ¿qué acción contribuye a la humillación de mi carne? Por eso busco la forma de hacerlo desde el piso, o lo hago de rodillas, o lo hago en ayuno, o lo hago de tal forma. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando en que me voy a acercar a un padre. Yo estoy buscando cómo es que yo voy a convencer a este Dios tenebroso de cómo no descargue su ira sobre mi vida. Y por eso yo voy a buscar todos los elementos necesarios para que Él venga hacia mí. Y yo estoy actuando como si fuese un hijo que no tiene padre. La mayoría de nosotros conocemos a Dios como Dios, pero pocas veces nosotros podemos conocer a Dios como Padre. Y por eso es importante que usted vea Lucas capítulo 2, creo que es cuando habla acerca de la genealogía. Mateo 1 y Lucas 2 hablan acerca de la genealogía de Jesús, pero Lucas habla algo interesante y es que le incluye hasta Adán y dice que Adán era hijo de Dios. Esto nos lleva a nosotros a reconocer que Adán no perdió a Dios como Dios, pero sí lo perdió como padre. Entonces, por eso que la reconciliación, aparte de que nos va a restituir lo que es la vida, el deleite y la gloria, nos va a traer la posición de un padre, de aquel hijo que no tenía a Dios como Dios. Por eso usted no va a ver desde Génesis hasta Juan más o menos, y algunos textos que sí, a ningún profeta referirse a Dios como Padre. E incluso usted va a ver que a Jesús lo quieren condenar y le dicen, ¿por qué lo quieren condenar? Porque este se hace llamar Hijo de Dios. Entonces lo quieren condenar, ¿por qué? Porque no había ese vínculo de padre. Entonces la primera cosa que el pecado produjo en el hombre era que lo llevaba al hombre a vivir como huérfano. Lo segundo es, convirtió al hombre a que sus pensamientos fueran continuamente hacia el mal. Génesis 6 lo dice de la siguiente manera: he aquí, el hombre, creo que dice, pelearé yo contra Dios, contra el hombre, creo que dice Jesús. He aquí, y describe, este hombre tiene pensamiento continuamente hacia el mal. Entonces, como tenía pensamiento continuamente hacia el mal, eso lo produjo el pecado. Le produjo la tercera condición, y era que por naturaleza era hijo de la ira. Estaba en una condición de maldecido. Maldecido, ¿está bien dicho esa palabra? Estaba maldito. ¿Por qué? Porque el pecado produjo en él ese estado. Estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de los pactos y de las promesas, y éramos para Dios extranjeros. Y Romanos 5:10 da una descripción de Dios y dice que nosotros en la condición de pecado éramos enemigos de Dios. ¿Qué éramos? Enemigos de Dios. Señores, miren, a veces esto es algo contrario. Yo una vez decía, el otro día en la clase de consolidación, decía, nosotros tenemos que reorientar lo que es el enfoque de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque mucha gente viene aquí a la congregación entendiendo que que la iglesia necesita de ellos. Y es un error. Tú necesitas de la iglesia. Y aún tú tengas el don de tocar bien, de cantar bien, de tocar cualquier instrumento, hacer sonido.
aún tú hagas algo por encima de todo, eres tú que necesitas a la iglesia. No, la iglesia no te necesita a ti, porque la iglesia se convierte en el escenario para que tú desarrolles aquellas cosas que te dieron la causa y origen del por qué tú existes. Y por más que tú quieras que lo hagas bien y que tú creas que es producto de lo que de tanto que te entrenas o que tanto que te esfuerzas, yo quiero decirte algo. Es verdad que te entrenas, es verdad que te esfuerzas, pero no va a haber ningún conocimiento que se le añada si no primero existe una virtud. Nadie va al gimnasio faltándole un brazo a ejercitar los brazos. Nadie va al gimnasio a darle pierna faltándole las dos piernas. Primero existió la pierna y después el ejercicio. Primero existió la virtud que Dios depositó en ti y luego tú le has añadido conocimiento. Por lo tanto, no importa, hay que reorientar eso. A mí hay que aguantarme ciertas cosas y cuando nos miden como ministro, cuando nos pesan como ministro, muchas veces no damos la medida, porque cuando nos miden el talento, muy bien, hasta el aplauso del mundo nosotros recibimos, pero cuando nos miden el carácter, la vergüenza del mundo nosotros somos. Cuando nos miden cómo soy con la responsabilidad, cómo soy con el tiempo, cómo soy cuando doy mi palabra de compromiso, cuando no me importa si quedo mal, cuando no me importa si voy o no voy, cuando no me importa si llego tarde, cuando no me importa si hago algo. A mí hay que aguantarme porque yo doy algo bonito para la iglesia. No, la iglesia no te necesitas, tú necesitas a la iglesia. Porque esto es una vida que se comparte por medio de aquellas cosas, de aquellas personas que están conectadas a la cabeza, donde Cristo es la cabeza. 8, no hacía enemigo de Dios. 9, sin herencia, perdidos, maldecidos. Bueno, ya lo dije. Teníamos el corazón de piedra. Operábamos en la injusticia y estábamos llenos de maldad. Hebreos 9:11, hay una palabra que quiero extraer de ahí. Dice, pero estando presente Cristo. Aquí empieza el proceso de que nosotros empezamos a recibir y cómo la posición empieza a tomar forma. Con Cristo, más, dice la Biblia, más para los muchos la gracia y el don fue por medio de Jesucristo. El don para justificación. Por Cristo reinó la vida. La obediencia trajo vida. Pero cuando el pecado abundó, dice la Biblia que sobreabundó la gracia. Habemos muchos que estamos preocupados de que porque ahí está habiendo mucho pecado. Si fuéramos entendidos las escrituras, la Biblia dice que cuando abundó el pecado, ¿qué pasó con la gracia? Sobreabundó. Y a veces nosotros ponemos el pecado como que la gracia queda por debajo y no. Entonces, nosotros fuimos reconciliados con la gloria de Dios. Estas cosas nos dan la posición que ahora, porque cuando estamos en Cristo, no es una persona que recibimos. Recibimos un cambio de naturaleza que nos entrega a nosotros un paquete de cosas. Y ahora voy a entrar en la parte más importante. ¿Quién soy en Cristo? Esta posición me da una identidad de quién soy en Cristo. Y el desconocimiento de esta posición en Cristo es la que más nos ha llevado a nosotros a que nuestra oración esté totalmente dirigida. Tuve una experiencia esta semana donde alguien, 2 personas o 3 creo que fueron, me comentaron lo mismo y hablaba con Osvaldo. Y es que me dicen, hemos hablado de oración, ya yo sé lo que tenemos que orar, pero tengo un problema. ¿Qué oro? ¿Qué oro? Ya me dijeron que no puedo orar como el huérfano, ya me dijeron que que la oración no es para atar y reprender, ya me dijeron que no es para hacer descender cosas, ya me dijeron que no es para tal hombre fuerte, ya me dijeron, está bien, pero ¿qué oro? ¿Qué oro? La oración, señores, en nosotros va a empezar a encontrar sentido a medida que nosotros nos vayamos ligando a las Escrituras. Porque vamos a tener una conciencia clara de cuál es el propósito. Y cuando oro, voy a establecer el diseño
de Dios en lo que. ¿Alguien quisiera que le haga un ejemplo? ¿Alguien quisiera algún concepto que pongamos un ejemplo? ¿Alguien le gustaría que pongamos un ejemplo con alguna causa? La semana pasada pusimos 3 ejemplos acerca de la oración de cómo orando si tuviéramos que orar por un problema financiero, cómo oramos si tuviéramos que orar por un problema familiar, por un problema de salud. ¿Cómo oramos? ¿Por qué? Porque nosotros queremos muchas veces, al estar tan aformado en la orientación de que la oración va a cambiar el mundo, todas tus oraciones muchas veces están orientadas a que cambie ese mundo. Pero si nosotros no conocemos el diseño de las Escrituras, se nos va a hacer muy difícil orar con precisión. Si tú no lo conoces, por más que yo te enseñe, señores, yo te podré enseñar a hincarte o a pararte, a dormir en el piso o a dormir en una colcha, a levantar las manos como a bajarla, a que ore 3 veces al día, 6, 9. Yo te podré enseñar todas esas cosas y tú lo vas a aprender. Pero si no tienes un conocimiento de las Escrituras y quién soy en Cristo, se te va a hacer imposible poder hacer una oración de manera efectiva. Por eso quiero que ustedes abracen lo que vamos a decir ahora. ¿Qué soy en Cristo? El desconocimiento de lo que soy te va a llevar a ti a pedir lo que no tienes, lo que tienes. Y nosotros operamos muchas veces en esta realidad. Pedimos lo que ya tenemos. Y como pedimos lo que ya tenemos, por más que queremos, estamos mal. ¿Quién soy en Cristo? Primera condición, 2 Corintios 5:17. Dice, soy nueva criatura. Segunda, soy heredero. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces tú eres una persona bendecida. Ahora, ¿por qué a mucha gente se le hace difícil entender que está bendecido? Porque la gente entiende que bendecido es algo que está ligado a lo que es añadidura. Y por eso tú dices, mira, yo tengo un vehículo nuevo. Oye, te bendició papá. ¿Te bendijo papá? No, eso es añadidura. Porque cuando Dios quiso declarar sobre ti una bendición, Él no te dio algo, Él te dio alguien. Y ese alguien es Cristo. Por lo tanto, todo aquel que le digan que necesita estar bendecido es porque tiene una condición. ¿Y cuál es? No está en Cristo. No está en Cristo. Por eso es que cuando usted lo saluden de tal forma, posiblemente usted se encuentre raro si uno no usa la forma. Usted se va a encontrar raro. Pero es que el que está en Cristo está bendecido no porque tiene cosas, sino porque tiene a alguien. Esto nos lleva a nosotros a ser acepto ante Dios. Esto es simple y a la vez complicado. ¿Por qué? Ser acepto ante Dios es una cosa que por lo regular nadie lo asume. Nadie lo asume, ser acepto ante Dios. ¿Por qué? Porque la gente va y se tira, Señor, soy un trapo de inmundicia. Señor, mira, yo no soy merecedor. Ten misericordia de mí. ¿Cuántos a Dios le han orado por misericordia? ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que lo que te toca por medio de un juicio no te den conforme a lo que te toca. Ah, mira, tú estás presa por 20 años. Yo voy a tener misericordia y te voy a dar 10. Eso es misericordia. Pero Dios a ti no tiene que. Dios contigo no opera por medio de la misericordia. Opera por medio de la gracia. Donde a ti no te dan la mitad de lo que tú merecías. Te dan todo lo que no merecías. Entonces es totalmente diferente. Entonces eso nos lleva a nosotros porque no nos sentimos aceptos ante Dios. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ten misericordia de aquella mujer que se está muriendo. Tú estás diciendo que Dios la está condenando y Él es el que la está matando. Sí, porque Señor, ten misericordia de tal pueblo. Bueno, es Dios que la está llevando o su propio pecado le está trayendo lo que yo le llamo la autodestrucción. Y ven cómo es una palabra tan simple, nos lleva a nosotros a entender cómo nosotros estamos tan alejados de eso. Señores, tengo
28 cosas de lo que somos. No lo voy a poder leerlo todo, pero quiero decirle por lo menos que sea 3 más. Somos aceptos ante Dios. Tenemos la plena confianza de entrar al trono de la gracia. Ya tenemos acceso. ¿Ustedes saben? ¿Usted ha leído esa palabra, acceso al trono de la gracia? Que dice Hebreo. Por lo regular, cuando la gente ve eso, al trono de misericordia, ¿qué dice? Por lo regular, cuando la gente lee eso, entiende que es que alguien está sentado en un trono y tú entraste al trono y aceptas. Si creíste eso, hoy te vas a ir defraudado. ¿Por qué? ¿Por qué era eso? En el antiguo pacto, cuando operaba la ley de Moisés, había lo que era el tabernáculo o el templo. Estaba dividido en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba lo que era el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía una ¿cómo se llamaba? Sí, pero tenía como una tabla. Esa tabla se conocía como el propiciatorio. Ese propiciatorio tenía 2 querubines que tenían las alas hacia arriba. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, que ofrecía el sacrificio por el día de la expiación, por los pecados del pueblo, esa sangre él iba y la derramaba en ese propiciatorio. Y si la presencia de Dios agradaba el sacrificio, era confirmado. Fue confirmado varias veces porque se llenaba de humo. ¿Te han oído que hay gente que dice, hay una nube? Esas son cosas que le dicen relajando, pero eso tiene un contexto histórico en las Escrituras, donde eso confirmaba que el sacrificio era acepto. Entonces, ahí nada más podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, el único que podía entrar, porque ese propiciatorio también era conocido como el trono de misericordia. ¿Por qué? Porque ahí se iba una vez al año a pedir que misericordia por los pecados, para que el juicio de Dios no viniera y lo mataba. Entonces ahí nada más podía entrar. ¿Quién nada más podía entrar ahí? El sumo sacerdote. Por eso tú no podías entrar. Entonces cuando la Biblia dice que ahora tenemos esa confianza de entrar por medio de la cruz a ese lugar, para tú poder encontrar entonces ese oportuno socorro. Entonces ven qué es lo importante que nos da a nosotros, que podamos entender nuestra posición. Nosotros por posición somos herederos, por posición somos santos. Usted no es santo porque venga todos los días a la congregación. Usted no es santo porque ore más que el otro. Tú no eres santo porque haga algo que otro no hace. Tú eres santo por la posición de porque la vida de Dios habita en ti. Y si habita en ti, entonces la posición que tienes es la que te da en ti el nombre o el título de santo. Y esto es importante porque esto derriba todo ego del hombre, porque elimina lo que es la meritocracia, donde el hombre es el centro y donde la importancia está dirigida en lo que él hace o lo que él pueda entregar. Y yo quiero que usted sepa que nada en Adán es suficiente ni tiene ningún valor ante la cruz. Usted puede hacer el sacrificio que usted quiera, la entrega que usted quiera, y tú no tienes nada que pueda entregar, que pueda representar algo importante para Dios. Entonces, voy a cerrar aquí. Miren, para cerrar con el tema de la oración. Esto nos pregunta, no hacemos alguna pregunta a nosotros. Entonces, si mi oración no debe ser alimentada por la crisis, si mi oración debe estar dirigida de la posición en la que yo estoy, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Ver entonces en la Biblia qué casos ante circunstancias similares se parecieron a, y yo voy a tomarla. ¿El pueblo de Dios en un momento tuvo crisis? Sí. Pero ¿cómo operó en ese momento? Primer caso. En el desierto no había agua. Se iban a morir de sed. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondió Dios? Con una roca. Y Pablo dice que esa roca, ¿qué? Cristo. Respondió con una medida de Cristo. Ante el problema, ¿respondió con qué?
con una medida de Cristo. No vamos a morir de hambre. Dios respondió a la crisis ¿con qué? Con maná. Y el maná, ¿qué es? Una medida de Cristo. Tercer, llegaron a Mara. El agua era amarga, no se podía tomar. Dios respondió con un árbol. Y el árbol, ¿qué es? Una medida de Cristo. En el desierto hacía calor en el día, fría y frío en la noche. Dios responde con una revelación y manda una columna de fuego. Respondió con una medida de Cristo. Dice Pablo, aquella nube que estaba en el desierto lo bautizó a todos ustedes, porque esa nube era Cristo. En el desierto, Moisés trató con un faraón necio que no lo dejaba ir. Dios mostró poder varias veces y el faraón no desistió. Y cuando decretó ciertas consecuencias sobre él, una de las que más me gustó fue la del cordero. El día que se conoció como el Pesach, lo que se conoce como la Pascua, que significa pasar por alto. Entonces, cuando vino la condenación, ¿qué hizo? Pasó por alto aquellas casas que la sangre había rodeado de ellos. Entonces, esto es lo que hace ahora la sangre de Cristo en nosotros, que nos hace pasar por alto la condenación. Y por eso Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la sangre, que fue una medida de revelación que hubo en aquel tiempo, ahora es una revelación encarnada en nosotros y no permite que nada venga sobre nosotros, porque estamos ahora en Cristo. Entonces, cada crisis que nosotros estemos pasando, más que encontrar un idioma nuevo o una forma nueva de orar, lo que necesitamos es una medida que vaya conforme a la revelación de Cristo que nosotros tenemos, para que esto entonces active una operación de Cristo en la realidad que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos aprender formas y frecuencia. Y la oración no debe ir orientada en forma y frecuencia, debe ir orientada en la realidad de lo que tú eres en Cristo. Y esta realidad de Cristo es lo que te va a permitir que tú puedas. Cada vez que el pueblo de Dios entraba en una crisis, Jesús respondió con una medida de Cristo. Abraham, en un momento se le pide, entrega a tu hijo. ¿Y cómo le respondió? Con un cordero, una medida de Cristo. Y por eso dice Juan, cuando Jesús está aquí en la tierra, Abraham vio mi día y se gozó, porque no vio el cordero, vio a Cristo. ¿Cuántos de nosotros en medio de la crisis, más que encontrar una forma o hacer una cadena de oración o buscar un aceite para mover el mundo o mover a la gente o hacer un exorcismo o hacer un espiritismo que a veces nosotros estamos operando, cuando realmente lo que necesitamos es una revelación de Cristo? Por eso la posición que nosotros estamos en Cristo es la que nos va a determinar la efectividad de lo que nosotros digamos, la efectividad de lo que nosotros hagamos, la operatividad con eficacia de lo que nosotros hagamos. Por más que tú quieras decir que oro, no vas a orar bien si no entiendes en la posición que Cristo te ha entregado. Por más que quieras decir que oro, podrás estar llena de buenas intenciones, pero no vas a poder hacer nada si no conoces, si no estás ligado y no permaneces en la palabra escritural. Esto no se basa, señores, por más que tú quieras. Y yo sé, y esto se lo digo con el corazón, porque veo a veces la lucha que da hasta que se lean los devocionales. Hacemos tantas cosas para poder motivarte y ejercitar para que un día arranques, pero se hace tan difícil arrancar. Y yo quiero que tú sepas que todo eso va a contribuir a lo que tú eres, porque tú podrás enseñar de lo que sabes, pero las personas que están alrededor de ti
lo impartirá no el conocimiento que tengas, sino lo que eres. Y lo que eres es determinado de cuánto Cristo en ti ha crecido, de tanto de Cristo se ha formado en tu vida. Y si eso no se puede resolver, por más que tú quieras, por más, no sirve. Aquí hay gente que hoy Dios lo está llamando para que pongan su renuncia al hacer y entreguen todos y dobleguen sus manos, sus pulsos, sus acciones, y la entreguen al hacer. Porque a veces estamos orientados hacia una dirección incorrecta, y eso nos está produciendo a nosotros cierto nivel de desgaste. Tenemos que cansarnos de la operatividad, cansarnos de la inefectividad, cansarnos de no ver cumplir esas cosas. Cánsate de vivir una vida sin propósito, cánsate de entender, de vivir una vida sin deleite, cánsate de esa. Cánsate. Yo necesito que un día usted diga: yo me harté. Póngase sobre sus pies. Mire, yo quiero que un día usted me diga: yo quiero ver personas un día declarando. Yo quiero ver personas que un día declarando, diciendo: me cansé de que me digan odioso, me cansé de que me digan odiosa, me cansé de que me digan que tú no puedes cambiar, me cansé de que me digan irresponsable, me cansé de que me digan charlatán, me cansé de que mi oración no sea escuchada, me cansé. ¡Cánsate! Habemos muchos que han puesto la renuncia en el trabajo porque se hartaron del jefe. Cánsate de ti mismo. Cánsate de ti mismo. Yo tuve una conversación una vez el otro día con una muchacha, y ella me decía, ella se desplayó diciéndome: estoy cansada de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y yo le digo: mira, me siento bien que tú estás cansada de esas cosas, porque lo primero que cuando el hombre va a producir una transición es cansarse de la condición en la que estás. Y después le pregunté: ya que te cansaste de todos esos elementos externos, yo le pregunté: ¿cuándo te vas a cansar de ti? Y le dije: ¿cuándo te vas a cansar de ser irresponsable? ¿Cuándo te vas a cansar de ser charlatán? ¿Cuándo te vas a cansar de asumir un compromiso y no cumplir? ¿Cuándo te vas a cansar de que la gente no quiera hablar contigo? ¿Cuándo te vas a cansar de que nadie quiera dirigirte la palabra? Entonces, hoy también, ¿cuándo nos vamos a cansar? ¿Cuándo te vas a cansar de ti mismo? ¿Cuándo te vas a ver al espejo y decir: ya estoy harto? A partir de hoy yo pongo mi renuncia. ¿Cuándo? Porque la gnosis, el conocimiento nos llena a nosotros la cabeza. Es muy bueno, sí, muy bueno, lo sabes. Tú hablas muy lindo, que la causa, que el diseño, que esto, que sí, está bien, muy lindo, pero más que Jesús querer decirle hipócrita a los fariseos cuando estaban hablando acerca del sepulcro, él le decía que aunque lo de afuera esté lindo, si adentro hay muerte, no sirve. Y yo sé que hay muchas personas que quisieran que lo traten como la oveja perdida, porque el pastor fue y buscó. Tú tienes que tener paciencia conmigo, porque la Biblia dice que el pastor fue detrás de una oveja, ¿verdad? Sí, está muy lindo, pero vamos a voltear la historia, porque para poder salir a buscar una hay 99 que tienen que ser maduras para que pueda dejarla sola. Si no se pueden quedar solas, no se puede ir a buscar una. Entonces es necesario que nosotros podamos asumir el compromiso para que podamos producir en nosotros esa transición. Porque si no, por más que oremos, por más que tú sepas, señores, creo que hoy es la prédica número 14 del trimestre, hablando de la oración. Hay un panel la semana que viene. Si esto no cambia lo que tú eres, te la podrás agarrar. Hay un modelo de transcripción que tiene ahí YouTube. Lo puedes copiar todo y agarrar una inyección y convertirla en líquido y te la puedes meter. Y si tu naturaleza no cambia producto de lo que tú eres, no sirve. Por eso me encantó lo que Bolito decía, donde decía: no importa lo que tú puedas aprender, si la naturaleza no cambia, es insumo para la corrupción. Hay un poema de Campo Amor que dice que nada es, ¿cómo es que dice el de Campo Amor? Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende desde el cristal con el que se mira.
A mí me encantó algo que bonito me dijo ahorita. Me dice: aquí en Cristo nada de bueno ni nada de malo. Todo depende del hombre en que se haga, si de Adán o de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar a esa frecuencia y poder ser partícipes de la vida de Dios? Para que la posición de Cristo en nosotros se nos pueda revelar de tal punto que nosotros podamos operar con efectividad. Y más que orar por nuestras crisis o por nuestras necesidades, orar para que el propósito eterno de Dios sea establecido, para que el diseño de Dios sea esclarecido y para que el gobierno de Dios pueda establecerse en la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra trae a nosotros, viene como refrigerio. Yo te pido, Señor, que esto que nosotros hemos establecido, para que la verdad de Dios como revelación pueda venir a nuestra vida, Señor. Nosotros podamos entender que esto tiene que traer una claridad acerca de la posición que en Cristo nosotros hemos recibido, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú puedas traer esa luz para que por medio de Cristo, Señor, nosotros podamos ver con claridad acerca de la dirección que nosotros tenemos que operar. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles y a veces nuestro corazón se compunge. Incluso hoy, Señor, Johnny ha estado afectado porque su madre está en un momento muy difícil de salud. Pero ¿cómo podemos motivar a que esa oración, Señor, sea para que la voluntad tuya se establezca? Porque una de las cosas que tiene que pasar por la cruz es despojarnos y dejarnos quebrados ante cualquier cosa que nosotros tengamos o entendíamos que tenía algún valor. Cuando pasamos por la cruz, Adán tiene que pasar quebrado. Tiene que pasar quebrado. Así como las tarjetas cuando pasa por un verifone y no tiene fondo y con fondos insuficientes. Nuestros recursos de la carne, cuando intente resolver algo, tiene que quedar con fondos insuficientes, porque no alimentamos ni le damos recursos a aquel hombre que en la cruz debe de morir. Padre, gracias. La cruz hizo que todo cambiara, Señor. Nuestra realidad en Cristo cambió. Lo que éramos cambió. La condición que éramos cambió. El pecado nos gobernaba y nos hicimos libres. No éramos justos, no operábamos en la justicia, ahora operamos en la justicia. No operamos en la bondad y ahora tenemos bondad. Teníamos maldad y ahora ya no tenemos. Señor, la justicia trajo como definición del reino que nosotros participáramos acerca de lo que es la paz, y trajo como consecuencia lo que es el gozo, que solo se experimenta no por una acción ni una condición que el hombre producto del ánimo puede establecer, sino por una posición a partir del entendimiento de una realidad de lo que es en Cristo. Padre, gracias.
busque su funda, busque su vasija y guarde para llevar para la casa. No hay que añadirle más nada, aleluya, porque esta palabra produce en vida. Aleluya. Gracias, Padre, porque, aleluya, hemos entendido, hemos escuchado tu voz dentro de la voz, Dios eterno, y estamos presentes aquí. Gracias porque nos ama, Dios mío. Y cuando escuchamos tu palabra, Dios eterno, solo podemos decir una sola cosa: cuán tan cerca o cuán tan lejos estamos de tu propósito. Padre, gracias porque tus palabras son las que nos direccionan. Gracias porque ellas nos direccionan a toda verdad. Y hoy ponemos nuestros oídos atentos a ella. Aleluya, a obedecer tu voz. Gracias, Padre. Gracias, papá. Aleluya. En ese mismo tenor, amado, quiero invitarte. Si tenemos amigos aquí que todavía no han entregado sus vidas al Señor, no dejo pasar por alto y hacerte el llamado y decirte que, aleluya, que Cristo está a la puerta y llama. Si alguien oye su voz, abre la puerta y Él entrará. Hoy te hago este llamado. Aleluya, Él te llama. Él te llama, Él te llama hoy, porque tú eres sus hijos. Aleluya, Él fue capaz de entregar su vida para que tú hoy la tengas en abundancia. Tú vives gracias al Señor. Aleluya. Hacemos este llamado. No me canso de llamarte, porque el amor de Dios es tan grande, amado, que fue capaz de morir por ti. Y Él hoy te necesita a ti. Aleluya. Bueno, si no puede pasar, aleluya, estaremos orando y siga visitándonos, siga viniendo. Poderoso es el Señor. Aleluya. Vamos a orar para ser despedidos. Aleluya. Gracias, Padre, por tus palabras. Gracias, Dios mío, porque tú dices que ellas no volverán a ti, Dios mío, sin que se cumpla el propósito. Gracias porque tus palabras son vida, Dios mío. Son las que nos direccionan. Ellas son las que nos corrigen, las que nos instruyen, Dios mío. Las que nos redarguyen a toda verdad y a todo conocimiento. Padre, tus palabras nos direccionan. Y es aquí cuando podemos decir gracias por ella, Dios eterno. Porque tus palabras son las que nos ayudan, Dios mío, Padre, a entender el propósito eterno. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres grande y soberano. Gracias, Padre amado. Aleluya y amén. Saluda a su hermano, denle un abrazo a alguien.